Virginia. Ah, Creo que era María Virginia, creo, pero bueno, se llamó, ellos la llamaban Virginia, la Virginia le decían, entonces bueno, le dio el nombre a su inmensa propiedad, a su inmensa fortuna. ¿Cuánto había ahí de hectáreas? Muchísimo, kilómetros. Muchísimo, claro. Hablar de hectáreas, cuando estábamos nosotros había como 15 o 16.000 hectáreas, pero anteriormente eran más, mucho claro. más. Hay que calcular que entre Laguna Larga y Oncativo, todo el terreno que estaba en el medio era de Santos Manfredi. De Santos Manfredi, claro. Llegaba hasta Laguna Larga, hasta cerca del cementerio de Laguna Larga, allí. Y hasta Oncativo, cerca de Oncativo. Claro. Incluso donde los hilos, eso que hubo aquí, esos montones donde está el tiro federal ahora. ¿Acá en Oncativo? Sí, acá en Oncativo. Sí, donde está el tiro, sí. Bueno, allí durante la 1900, durante la Segunda Guerra Mundial, que no se podía exportar trigo, allí habían hecho todos unos hilos subterráneos y se llenaron todo de trigo, los llenaron todo. Eran como enormes zanjas, así, sí. Después los cubrían con lonas y lo taparon con tierra, y allí, porque durante la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, no se pudo, ¿no es cierto?, no se podía exportar porque claro. el peligro de buques que las hundieran. Y bueno, eso era el campo de Manfredi, hasta ahí llegaba el campo de Manfredi, a donde era el tiro federal, ahí era todo eso, o sea, hasta donde de costa, y claro, bueno, ahí claro. terminó el campo de Manfredi. Ay, mira. ¿Cómo fue tu infancia, Renato? ¿Qué recordas? ¿Ha quedado algo de aquella historia de infancia? Porque me acuerdo en alguna oportunidad que algunos juguetes, ¿hay algo de eso guardado todavía? Sí, bueno, sí, juguetes sí. En realidad no eran nuestros, eran de los patrones nuestros. Sí, te los conservo, y en el libro le publiqué una foto. Están restaurados, un monopatín. ¿Te queda? Claro, un monopatín de eso. Bueno. ¿Está la foto en el libro? Sí, Búscala, Marce, sí, a ver si después la monopatín. podemos mostrar. Y un juguete muy raro que ellos nos dijeron, los patrones, que se llamaba un mano móvil. O sea, era como una zorrita. Se empujaba y se... Mira. Ahí está, Y mira. eso está restaurado y los tengo todavía en el campo yo. Y los tenés en el campo. Claro, eso realmente nosotros lo usamos poco porque... Humano móvil. Mano móvil. Mano móvil. Mano, o sea mano, que, claro. A mano, o sea, funcionaba con la mano. El esfuerzo con la mano, como fueran las zorritas. ¿Y eso para qué se usaba? Para juguete nada más. Para juguete. Sí, una cosa chiquita. Claro. Juguete, claro. Claro, mira. Y bueno, no sé qué percance había tenido, estaban rotos, y entonces nosotros se los fuimos a pedir a los patrones y nos daban esos juguetes rotos. Y después, con el tiempo, mis hermanos lo fueron arreglando. En realidad yo no lo usé muy mucho porque en ese tiempo estaban rotos, digamos, claro, ¿cierto? Claro. Después yo lo restauré todo para mis hijos, mis nietos. Todavía el domingo estuvimos en el campo, todavía andaban mano móvil. ¿Vos naciste en la estancia La Virginia y te quedaste definitivamente viviendo ahí? Sí, hasta los 10 años. ¿Y después? Después nos fuimos a la zona de Laguna Larga, un campo que hay allá en Laguna Larga. Mi papá había comprado, a los Manfredi le habían vendido un lote de campo, y bueno, nos fuimos allá. Y viví allá siempre, hasta hace pocos años. También 60 o pico de años en el campo. Claro. ¿Qué ha sido lo más rico de esta experiencia de trabajar junto con Renato? Sigo remarcando la maravillosa y prodigiosa memoria de Renato. Su trabajo, él venía escribiendo ya sobre la estancia desde hacía un par de años. Era mucha anécdota particular y de cada personaje y de cada espacio de la estancia, reavivando cada uno de los espacios. Después lo terminamos armando en un mapa, recreando cómo era en ese momento la estancia. De hecho, su nieto lo terminó plasmando. Y yo le empecé a dar contexto a todo eso. Empecé a dar contexto de tiempo, de cómo venía el tema de la política nacional, la política agraria del momento, las cuestiones de la política internacional también, porque Santos Manfredi era un personaje internacional. Exacto. La estancia era su casa de verano, sí. Prácticamente. Él activaba mucho su actividad, valga la redundancia, en Rosario, en la Bolsa de Comercio de Rosario, y era un hombre de mundo. Viajaba a Córcega, viajaba a Nueva York, viajaba a Chicago, conocía mucho del mundo y de cómo se movía el tema de los granos, y bueno, su bonanza económica se debía mucho a ese conocimiento que él tenía. Él vino de Córcega
como un italiano, como un francés en realidad. Corsia pertenece a Francia. Exacto. Pero tiene ahí como una especie de parentela muy grande con la parte de la Toscana de Italia. Y viene a la Argentina con este tipo de conocimientos, pero como cualquier otro inmigrante, ¿no? Y logra crear un imperio para su momento, ¿no? No estamos hablando de muy pocas hectáreas de tierra y no estamos hablando de muy pocos empleados. ¿Se sabe cómo accedió a ese capital, digamos? Sí. Trabajó en Rosario, él tenía a su hermano viviendo en Rosario. Todo esto lo conocimos después, mucho tiempo después, con el documental que hizo un francés, de Córcega. Yatar. Exactamente. Él hizo un estudio mucho más minucioso sobre la biografía de Santos y de su familia también. Y de ahí descubrimos que en realidad él viene a la Argentina por consejo de su hermano. Su hermano que trabajaba en una casa de granos también en Rosario. En una cerealera. En una cerealera en Rosario. Eran empleados y después el dueño decide venderles la firma a ellos, a los hermanos. Y ahí comienzan a trabajar en el grano y conociendo, bueno, cómo era la movida y en un contexto inigualable que era la Argentina granero del mundo. Claro, imagínate. Y comienzan a aprovechar ese momento y ese boom económico y logran crearse un imperio. Familia generosa, me refiero, ¿qué vínculo suponte con tu papá, que era el capataz de... ¿Cómo era el vínculo ese? Puedo decir que yo lo conocí al Santo Manfredi, realmente el Santo Manfredi lo he visto 3 o 4 veces en mi vida, porque él frecuentaba, como dice Marcelo, la estancia únicamente en el invierno europeo, o sea que a nosotros nos llamaba la atención que nunca sufría frío, decía este hombre. Claro. Ocurría el invierno en Europa, se venía a Argentina y vivía en Rosario y se llegaba, siempre tenía un auto con un chofer y se llegaba a la estancia y se quedaba allí unos días, no se quedaba mucho, 15 días o durante esos 4 o 5 meses de verano iba varias veces, ¿no es cierto? Así que yo tuve oportunidad de verlo, ya tenía 6 o 7 años, 8, 9, las veces que lo vi, yo tenía esa edad. ¿Y cómo era? ¿Qué te acuerdas de él? Era mira, yo ahora en este momento soy mucho mayor que él y a mí me parece que era un viejito un poco encorvado. Sí, porque en ese tiempo había tenido 70 años, cuando mucho. Y bueno, y él salía a recorrer así, caminaba por la arboleda, por el parque, y nosotros, desarrapados como era, tratamos de mantenerlo lejos de él para que mi mamá nos decía, tan sucios ustedes, no vayan a arrimarse. Y por ahí él nos llamaba, si nos veía nos llamaba. Nos llamaba y cuando estábamos, sacaba la billetera y nos daba un peso a cada uno. Yo, mi hermano, y había otro chico que vivía allí, un hijo de un mecánico, y nos daba un peso. Mira, ¿y quiénes vivían en la estancia? ¿Quiénes ocupaban ese espacio? Claro. Allí vivía un hijo de Santos que se llamaba Santos también y le llamaban Santín para diferenciarlo de él, ¿no es cierto? Claro, el padre. Ese era el que manejó, digamos, como administró todos los bienes de la familia. Era el hijo mayor, el varón mayor, porque la mayor era Virginia, la hermana, y estaba casada la Virginia con Alberto María Yanis. Que Manfredi tiene las calles claro, que se llama Yanis. Virginia, ahí está mal, porque Virginia de Yanis. Claro. Virginia Yanis, sí. Él se llama Alberto María Yanis. Y era un hombre muy correcto y bueno, era cuñado, ¿no es cierto?, con el hijo de ese. Claro, con Santín. Y ellos dos manejaron durante que vivimos nosotros allí, que fue la época de esplendor de la estancia, hasta 1941, 42, manejaron todos digamos, la administración de los campos y, bueno, y otros ingresos que habrán tenido, no sé, ellos vivían allí. Y de verano se iban a la sierra, en Soconcho tenía una estancia, y don Alberto Yanis creo que tiene una estancia en la zona de Soconcho. Y pasaban algunos días, algunos periodos de tiempo ahí también, pero si no, ellos manejaron todo durante muchos años y siempre fue mi papá la mano derecha de ellos, para hacer todos los labores. El hombre de confianza. El hombre de confianza, porque había muchos peones en época de cosecha, cuando había
se criaba hacienda, incluso una vez quisieron criar llamas. Después un día santo me dice, mira, que yo tengo una foto, y me olvidé publicarla en el libro, una foto que había llamas en la estancia de Manfredi. Y él ahora tiene allá en Tilcara. Tilcara. Este santo de Tilcara sería que del santo tataranieto, ¿qué sería? Espérate, de Santín Manfredi sería nieto. De Santini de Santos. Bisnieto. Claro. El bisnieto del santo. Del primer santo. Del primer santo, claro. Sería el bisnieto. Claro, que tiene una caravana de llamas claro. en Tilcara. Y en la estancia hubo una época que había llamas también. Mira, se ve que la historia de la familia. Porque mi papá, qué sé yo, le agradaba tener de todo. Había hecho una laguna para criar anguilas, por ejemplo. ¿Tu papá? Sí, había un tanque grande y bueno, había con cañaverales, había al lado y que le gustaba criar anguilas. Criaban, bueno, hacienda, por supuesto, ¿no es cierto? Caballos. Has tenido una infancia feliz realmente, ¿no? Me imagino con ese contexto. Muy, qué sé yo, por linda. No había tiempo de aburrirse, me imagino. No, teníamos de todo, claro. Cuando nos fuimos de ahí, claro, cómo sentimos el desamparo, ¿no es cierto? Después de todo lo que había, ahí había de todo, claro. Peones, había quinteros para cocineros. ¿Por qué se van de ahí? ¿Porque tu papá logra comprar su espacio propio? Sí, claro, porque nosotros éramos 5 varones, todos varones, 5 hermanos. Y los 2 mayores trabajaban allí, uno como chofer, el otro ya como, digamos, hacer los mandados al pueblo de Manfredi y esas cosas. Pero claro, después veníamos nosotros y mi papá creyó que era una salida, digamos, de dedicarse por cuenta propia, ¿no es cierto? No ser siempre empleado de la estancia. Claro. Y para que nosotros no... Quizá en una de esas, por ahí hubo un error, porque hasta nos habían buscado a mi hermano mayor para trabajar en el INTA, por ejemplo, que había sido un empleado del INTA, claro. Pero bueno, prefirió llevarnos al campo. Claro. ¿Qué queda de la estancia? ¿Qué hay? Físicamente me refiero, ¿qué hay? ¿Qué queda? Y hay restos todavía muy lindos, hay un molino, por ejemplo, con una torre de ladrillo muy particular, que era única por allí, que yo también le he sacado fotos. El chalet, que era una maravilla, pero ha sido transformado el chalet porque en ese entonces tenía techo de chapa de 5 a 4 aguas, o sea, varias caídas, ¿no es cierto? Siempre lo pintaban, cada tanto lo pintaban de rojo. Se subían y se sujetaban con cuerdas para no caerse, y lo iban pintando todo a mano con pincel. Pintaban el techo de rojo. Y tenía planta baja y en la parte del centro del chalet tenía planta alta, o sea, en la parte del centro del... Y bueno, eso cuando ya pasó después al INTA, lo modificaron sacándole la parte de arriba y haciendo un segundo piso con techo de cemento, entonces ya no... Pero la parte de abajo todavía tiene las mismas ventanas, yo hace poco lo visitaba allá. Pero eso actualmente pertenece al INTA, sí. Actualmente forma parte del INTA. ¿Qué pasa con el INTA? ¿Manfredi dona esos terrenos al INTA? ¿Cómo fue? Manfredi ya había muerto para el momento en que se crea el INTA. Ajá. Pero su intención siempre fue crear una escuela. Claro, el primer predio que tuvo el INTA, que fueron 160 hectáreas, algunos sí lo donó, otros no sé, pero trató de traer, ¿no es cierto? En ese tiempo se llamaba Escuela Experimental de Agricultura. Ese era el nombre, ¿no es cierto? O sea que se hacían experimentos agrícolas. Claro. Escuela Experimental de Agricultura. Y entonces había donado, sí, posiblemente lo había donado, porque él le agradaba esas cosas, don Santos, y entonces ella pasó a poder del gobierno de la nación, ese predio de 160 hectáreas que estaba pegadito allí al casco de la estancia. De hecho, en 1928 empezó eso. 1928. De hecho era un filántropo. En Córcega, en la casa, en su pueblo natal, sí. Donó un hospital, donó un estadio de fútbol. Era un hombre muy dadivoso en ese sentido. Tengo entendido que también enviaba maíz, enviaba granos, cereales a su pueblo natal, a Córcega. En momentos de necesidad siempre estaba presente. Y bueno, el INTA es una de sus grandes obras que queda en el interior. El INTA y Manfredi,
la población de Manfredi, Manfredi. claro, él fundó, creó. Sí, claro, Creó seguramente. Manfredi. Él crea Manfredi con la voluntad, en realidad, bueno, él nos nombraba recién el tema de que todos los colonos tenían que transportar el grano o a la estación de Uncativo o a la estación de Laguna Larga. Y era un trayecto importante en un momento donde el tren no pasaba, o pasaba la línea, pero No se detenía. Claro. Así tenían que transportar todos esos granos en Hamburgos, que eran coches enormes tirados por animales o Caballos. por caballos. Caballos. Y en ese momento, bueno, él hace las gestiones para que se cree una parada de estación. de ferrocarril, Exacto, una estación de ferrocarril, en lo que actualmente es Manfredi. Y lo logra. Y a partir de eso se crea el núcleo para crear una población que él, bueno, después termina donando los terrenos para que se parcela. Claro. Y se crea el Damero con las cuadras actuales de la población de Manfredi. O sea que se da el caso curioso de que la estancia es anterior, digamos, el casco de la estancia es anterior al pueblo. El pueblo. Claro. O sea que ellos ya vivían allí cuando se funda el pueblo. Vuelvo a preguntar porque no me quedó en claro. Actualmente el casco de la estancia pertenece al INTA. Sí, pertenece al Está en INTA, predios claro, del INTA. claro, ¿Y sí. hay algo ahí? Está la administración allí en ese mismo chalet, ahí funciona la administración del INTA. De hecho, cuando Una de las, no sé si hay más, ¿no es cierto? Cuando desmontaron los techos, descubrieron Sí, porque... ¿Qué descubrieron? Bueno, porque había datos precisos, no había de cuándo se había construido el chalet de la estancia. Y entonces decía en 1914 la fundación del pueblo de Manfredi. Pero mi papá sostenía que siempre que cuando él fue, le decían que ya el chalet había sido construido antes. Antes. Pero no había datos, no había ningún. Y cuando en 1970 y algo, 70 y algo así, creo que desarmaron la parte del techo del chalet, en uno de los tirantes estaba escrito con alquitrán 1912. O sea que tenía razón mi papá, el recuerdo de él que se habían construido la estancia antes del pueblo. Del pueblo, antes claro, del pueblo, antes del 1912. Eso estoy seguro porque había allí un amigo que trabajaba en el INTA que era José Luis de Cantamburlo. Y sabía él de mis inquietudes así de la estancia, entonces me contó. Cuando desarmaron eso, dice, yo vi, dice, en el tirante, que uno de los tirantes ve escrito grande, se ve que algunos de los albañiles o algunos de los carpinteros, claro, había escrito con un pincel, con mirá alquitrán, 1912. ¿no? Entonces quedó, para mí quedó que esa era que era anterior a la Antes se habituaba o de alguna manera o se grababa en los vidrios de las casas, en algún cristal, en algún vidrio, se imprimían fechas o algún dato. Puede ser. Sí, puede he visto ser. en varios lugares eso, en Puede lugares ser, históricos de mucho tiempo, no, sí, lo he visto. Desconozco, pero puede ser. Sí, se grababan en los cristales. Pero eso es la curiosidad también del pasado, de ir a encontrar ese pequeño detalle que se le pasa por alto a todo el mundo y que solamente algún avispado logra mirar y descubrir. Bueno, a partir de ahí se consigue la fundación de la estancia, a partir de acá se consigue la fundación del pueblo de Manfredi. Y así, bueno, son todos detallitos que... no coincidencia de que nos da la vida, ¿viste? Claro. Porque yo, por ese amigo que tenía, que me dijo así, entonces... Y claro, que sabía que vos eras un inquieto... Sí, que a mí me estaba en esas cosas. Claro. Marcelo, ¿cuántas páginas tiene este libro? ¿Cómo lo organizaste? ¿Cómo lo estructuraste? Veo que pareciera de fácil y rápida lectura. Es de fácil y rápida lectura. Queríamos hacer un libro de divulgación, no le queríamos complejizar demasiado la vida a la gente con cifras y con nada demasiado pesado, como si demasiado fuese un denso. cuento. Claro, es que es un cuento en cierta forma, lo dividimos en dos partes. Primero, como estancia La Virginia de la Leyenda, que es la vida de Renato dentro de la estancia, contándonos cada escondrijo que tenía la estancia, cada una de las personas que vivió ahí, los colonos. Hay un largo listado de colonos ahí, así que mucha de la gente que vive en Manfredi, los mismos apellidos. los apellidos que están en Manfredi, en Uncativo y La muchos. Larga, están ahí presentes, así que muchas de las personas que, bueno, ya los colonos han muerto, pero algunos de sus descendientes seguramente van a reconocer algún abuelo, algún bisabuelo ahí. Lo quisimos poner a propósito. Y la segunda parte es Estancia La Virginia, una historia, que es este contexto histórico que yo intento darle, que es unos acercamientos biográficos, primero a la figura de Santos Manfredi,
de quién fue él, de quiénes fueron sus hijos. De hecho, bueno, es muy curioso porque ahora nos conocemos con sus descendientes y muchos de esos descendientes no conocen la historia de su familia. Es cierto. Hubo una Desconocen. reunión cuando iban a filmar la película, Exacto. ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, había muchos que no se conocían, incluso yo tengo un plano de la época, ¿no es cierto?, de todos los predios de los campos, y se lo mostré a una señora que estaba al lado de todo eso, teníamos nosotros, dijo. Claro, Sí. era un plano de Oncativo, como decís vos, hasta Laguna Larga, si bien digo de Oncativo hasta Laguna Larga, todo Campo Manfredi, estaba todo cuadriculado, así como eran las propiedades, Sí. y yo lo había llevado para mostrárselo a algunos de ellos, ese día de que estuvimos allí juntos, y una señora me decía, todo eso tenemos nosotros, y no nos queda ni así. Digo. Es más, tal vez le queda alguna deuda. Claro. ¿Cómo termina su vida, Santo Renato? Muere en Rosario, y bueno, no sé, realmente Eso no no sabemos tengo mucho. idea de si murió. En ese tiempo se decía murió de viejo, decían, pero no era tan... Era el argumento para darle fin a algo. No había Alzheimer, no había otra cosa, entonces... Bueno, muere en Rosario, Rosario lo recuerda a él. Uno, Y uno, sí. Muere en porque en el Rosario. 5. Sí. Ay, perdón. Sí. ¿Querés un vasito de agua? ¿Querés que te traigamos un Bueno, vasito de agua? bueno, Bueno, sí. ya te vamos a acercar un vasito de agua, Sí, porque Renato. y en el 1952 se hace el traspaso de los bienes. de los bienes, el casco de la estancia, ¿no es cierto? Que también tuve la suerte de estar presente. Ah, ¿vos estuviste presente? Claro, traspaso. porque, claro. ¿Puedo contarlo? Pero por supuesto, queremos que lo cuentes. Bueno, fue no recuerdo bien si fue, creo que fue en el verano de 1952, del año sí, pero creo que era el verano. Y por un acuerdo que había habido ya don Santos en vida, quiso que todo el casco, porque le quedaba nada más que, ya había el INTA de las 160 hectáreas de un principio, había pasado a 1.200 hectáreas de Campo Manfredi, pero ahí las había incorporado. Sí, Estaban- recibí el agua, mira. Ah, bueno. Ahí ¿Puedo está. tomar? Sí, pero por supuesto, ¿cómo no vas a poder tomar? Yo diría casi que sos otro Renato ahora, porque entraste de una forma y te transformaste, te relajaste, te tranquilizaste. Bueno, sí. Por ahí me falla la voz. Sí, bueno, no importa. A mí también me falla la voz. Sí. No, pero a mí es por causa de los años. Vos no. Ahí está la diferencia. No se sabe, puede Ahí ser. está también la por diferencia, causa- ahí está la Todavía no diferencia. estudié la causa, pero puede ser a causa de los años. Sí, tanto hablar. Claro, imagínate, 87 años hablando. Sí. Claro, Ya está todo gastado. se gasta la máquina. Es curioso po- porque él recuerda el momento exacto en que se traspasa la INTA, el casco Sí. de la estancia, al INTA, y recuerda el ministro del gobierno que vino, recuerda el momento... Se le ha gastado la voz, pero la memoria la La tiene memoria intacta. tiene intacta. El ministro de, bueno, en ese momento gobernaba... Emery era en la presidencia de Perón en Era- 1950. ¿Qué te acordás de ese momento? A ver, contanos, relátanos eso. Qué sé yo, no le di mucha importancia, después con el tiempo sí, claro, porque después, claro, Un hecho me di histórico. cuenta que era un hecho histórico. Había aterrizado un avión que venía, seguramente venía de Buenos Aires, no sé, o habrá hecho escala, un avión de 2 motores, no era muy grande, y bajó el ministro, no recuerdo el nombre, pero el apellido sí era Emery. ¿Fotos ¿Sabes el nombre? de ese no, momento? pero figura no. en el libro. Sí. ¿Hay fotos? ¿Hay fotos de Del ese momento No, hay una no. nota del diario, de la voz del nota del imperio. No, yo Sí. no, lamentablemente en ese tiempo No no, se usaba. teníamos máquina de fotos Claro. nosotros y allí no. Tampoco no había se le dio, celulares con cámara, nada. no se le dio tampoco mucha trascendencia porque podía haber sido algo más fastuoso, algo más importante. Digamos, era importante, ¿no es cierto? Porque Claro. incorporaban todo el casco de la estancia que don Santos le llamaba la joya de la familia, ¿no es cierto? Era todo allí, donde había transcurrido todo, digamos, el quehacer de cuantos de los descendientes de Manfredi. Seguro. Y ya hubo un acuerdo aparentemente porque ya el campo, digamos, le quedaba poco a Manfredi allí cerca, entonces
qué mejor que todo eso pasara a ser parte del INTA. Así que así fue, ¿no es cierto? Y bueno, ese día se hizo una asada abajo unos plátanos grandes que hay cerca de una pileta de natación hermosa que tenía la estancia. La pileta está todavía. Todavía está, sí. Está bastante en buenas condiciones. No almacena agua porque ya ¿cierto? Pero no lo usan más, pero todavía está. Y se hizo un asado allí, bueno, y a mi papá lo había invitado Alberto Gianni, que fue su patrón de toda la vida, lo invitó para que fuera a compartir el momento. Y bueno, yo lo llevé porque tenía un autito para poder. Entonces del campo nos vinimos allí. Entonces me tocó ser testigo del traspaso de esas cosas, claro. Y allí estaban los representantes del INTA, que en ese tampoco no era INTA, ¿no es cierto? No se llamaba INTA. Algunos cooperativistas de Laguna Larga, Oncativo, Federación Agraria, y no mucha más gente. Autoridades que habían venido junto con el ministro, no sé si habrá habido si habrán venido algunos otros vehículos, digamos, de Buenos Aires, pero allí no había mucha gente. Claro. Estaban los pilotos que me acuerdo que señalaban que había unos pinos que podían dificultar, digamos, el aterrizaje. Lo señalaban de allí, hablaban así, me acuerdo siempre los pilotos vestidos así como militares. Sí, eran los que habían traído el ministro Emer. Y bueno, y entonces don Alberto Llanes, en su alocución o algo así, dijo que se cumplían los deseos de mi suegro, dice, para que la joya de mi familia o de nuestra familia pasase a ser parte del INTA y que sirviera para los fines que siempre soñó mi suegro. Algo así fue, ¿no es cierto? Mira, no con esas mismas palabras, pero el sentido era ese. Mira vos. De verdad que estaría muchísimo. Horas, claro. Sí, esto merita. Incluso voy a decir otra cosita más. Y me acuerdo siempre que mi papá y don Alberto, después de que terminó la serie, se abrazaron como para despedirse, ¿no es cierto? Y yo pongo en el libro que debe haber sido con muy distintos sentires o sentimientos, pero a los dos le pasaba lo mismo. Sabía que la estancia de la Virginia había llegado a su fin. Ay, mira. Claro. Y eran patrón y empleado y terminaron siendo amigos al final. Sí, siempre fueron amigos, ¿no es cierto? Hay que reconocer que don Alberto y lo mismo Santo Manfredi, a mi papá lo trataron siempre muy, no digamos, no como un subordinado, sino como como de confianza. Sí, de confianza, claro. Y él le respondió en toda forma, siempre, cuidando los intereses más que si hubieran sido de él. Es que antes era así, me parece. Más que si hubieran sido de él. Se acostumbraba así, ¿no? Tienen contratos de honor. La palabra, el valor de la palabra, el respeto a la palabra dada, la palabra otorgada, sí, ¿no? Totalmente. Sí. Renato, sí. ¿Qué viene en tu descendencia? Hijos, nietos, ¿quiénes van a tomar la posta en esto de hacer historia? Y bueno, hay varios que apuntan, no sé hasta dónde llegarán. Bueno, por lo pero menos hay algunos que sí, hay algunos que Qué están privilegiada tu familia de escuchar todas estas historias. Más allá de lo que escribís, digamos, de los libros que has publicado, no sé, tendrás grabaciones, ¿cómo guardas toda esta historia? ¿Cómo se guarda? Porque esta es la joya, son las joyas de tu familia. ¿Vos? Sí, pero sí, tal cual. Son las joyas de tu familia, Renato. Y guardo muchas cosas porque a raíz de los libros que he publicado sobre Laguna Larga, incluso sobre Manfredi, muchas veces he tenido que ir a dar charlas en los colegios, así para informar a los chicos sobre sí. como el último testigo de esta época, ¿no es cierto? Y bueno, y guardo recuerdos de todos, mucho, porque los chicos me dan cosas, me regalan un cassette o fotos, de eso, bueno, acumulo todo, no sé para qué. ¿Cómo que para qué? No, para la gente. Para nosotros. Claro, para nosotros. Sí. Para mí tiene mucho valor porque, bueno, son, ¿no es cierto?, recuerdos que me dejan los chicos en el colegio, cuando van al campo, bueno, son presentes que me hacen, bueno, eso lo guardo todo, hay algunos fotos, algunos videos. Bueno. Pero siempre activo, siempre moviéndose. Siempre en movimiento. Sí, eso es lo bueno. Bueno,
voy a agradecerles infinitamente este momento que nos han regalado, que nos han permitido compartir. Vamos a repetir visita, ¿Seguro? vamos a volver a organizar otro encuentro. Y hoy decimos que es el Día Internacional de la Poesía. Bueno, no es poesía, pero tiene también su sabor la historia, ¿no? Renato, 1.000 millones de gracias. No, por favor. Espero haber sido útil en algo, bueno, y que perdonen algunas lapsus que he tenido, pero ya, viste vos, hay cosas No, que... yo ya- insisto, se te gastó la voz, pero Sí, la se memoria me está gastó la intacta. voz. Menos mal se te gastó la voz y no la memoria. Ah, bueno, cierto, las dos cosas son útiles, pero hay uno más que otro. Claro, viste que no te pregunté lo que te dije que te iba a preguntar. Ah, eso lo dejamos para la próxima. Para la próxima. Venía preocupado Renato, ¿qué le iba a preguntar? Claro, ¿Qué le iba a sí, no, preguntar? bueno, pero sabiendo eso ya tomen mis precauciones. Bueno, tenés un excelente sentido del humor también, que eso seguramente hace que tu memoria siga intacta. Aquí, ¿va a salir por aquí, por un cativo todo esto? Ya está saliendo, pero no para un cativo, para el mundo, porque Ah. lo estamos transmitiendo por internet. Bueno, El entonces mundo. voy a dejar un saludo para unos amigos que tengo aquí. Dale, ¿en Pues, cuál cámara lo hace? En esta, acá, mira, ahí, vos mirá esa cámara sí. y saluda. Bueno, para Miguel Tantuzzi, Kiko Tantuzzi, que siempre lo recuerdo, es de mi misma edad. Para Duilio Ciccioli, otro que estuvimos siempre juntos en el cuartel, son de mi edad. Y bueno, un recuerdo que nunca se me borra, de Ricardo Tito Botero, el padre del intendente, Osvaldo Botero, el intendente, que también tenía mi edad y supo concurrir mucho, supimos compartir muchos asados juntos en el campo. Mira si tenés historias para contar, ¿no? Si habrá todavía material Claro, ahí, bueno. material archivado. Marcelo, igualmente, muchísimas gracias Un porque placer. hiciste la gestión de invitarlo, No, por favor. de venir con él, de Sí, sí, acompañarlo. como un nexo, sí, seguro. Claro. Vamos a cerrar la nota como la empezamos, así que ya te buscas otro fragmento. Ah, perdón, libros se venden, ¿dónde se pueden comprar? Se tienen que contactar con nosotros. Sí, no, con él. ¿Quién maneja los números acá? Ambos, no hay problema. Ah, bueno. Pero sí, digamos, ¿dónde? ¿Contigo, Marcelo? Conmigo, en mi casa, por teléfono. ¿En librerías no En hay? librerías las voy a dejar en la una larga. Bueno, estuvimos haciendo primero el reparto entre conocidos de Renato, personas que aparecen en el libro, personas que colaboraron Sí. con el libro. Nos pareció lo adecuado primero Seguro, hacerles la entrega a seguro. ellos. Y bueno, obviamente va a haber una segunda edición porque ya se nos están agotando, ¿Sí? porque hay un montón. Sí, Antes de seguro. que se No, agoten. sí, para ustedes, por supuesto. Bueno, digo, dame tu número, pasa un número para que se contacte Bien. la gente contigo, Marcelo. Mi celular personal es 3572-155-44-800. Bien. Cualquier cosa me contactan conmigo y si no ya lo vamos a dejar en las librerías de la Una Larga. Perfecto. Sí. Es la una larga. En la Una Larga, sí. Bueno. Y bueno, si en algún momento nos decidimos a hacer una presentación en Oncativo y en Manfredis, lo haremos. Renato. Bueno, vamos a cerrar Cada- entonces. Sí, ¿vas a hacer una presentación? La voy a pensar. A mí me agradan estas cosas, sí, pero con mucho... Sí, una presentación tiene que ser así como este momento. ¿Te Claro. gustaría, por ejemplo? Bueno, algo así simple, sí, pero con mucho público, no, a mí me aturde. No me aturde, no encuentro la palabra. No, Pero el público te va a escuchar respetuosamente, te va Sí. a estar ahí acompañando. Bueno, ¿Mm? vamos a Ya ver. lo vamos a organizar. Vamos a ver. Dale. Siempre que me siga acompañando la voz, si no me estoy quedando. No sé. No, sí. Quiero, bueno, leerles Sí. un pedacito del libro. Recién Renato remarcaba las palabras de Alberto Yanis, Están ahí. que están acá, escritas en el recuerdo de Renato, que dicen, a pesar del tiempo transcurrido, aún perduran en mi mente las emocionadas palabras de don Alberto. Por expresa voluntad de mi suegro, hago entrega de esta joya de la familia a quienes la sabrán usar, para que su función sea siempre la de contribuir a la grandeza del país. Una época, ¿no? Sí, la verdad. Ha sido un gusto realmente Gracias. tenerlos aquí con nosotros. El gusto ha sido nuestro, Gracias. mío especialmente, profundamente agradecido. Qué lindo, Sí. qué lindo. Muchas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Que la vida te siga colmando de bendiciones, Gracias a ustedes. que porque sigas disfrutando de
saborear la historia, Renato, ¿no? Sí, son momentos muy lindos. Yo venía medio atemorizado, pero bueno, veo que las cosas Sí, la pasaste bien. son más simples de lo que parecía. Sí. Marcelo Pelado. Yo nací tímido y bueno, siempre Bueno, fui el tímido. pelado que tenemos del otro lado, ese pelado que está allá, que Sí. es el que organiza y nos pone Sí. los lugares, él dice que las sillas estas tienen electricidad. Me lo he dicho antes. Te perdonamos la vida hoy. Ah. Te perdonamos la vida. Bueno, bueno. Cero electricidad hoy. Bueno. No, hoy no. Gracias, muchas gracias. Gracias a Vamos a ustedes. cerrar este bonito inicio de Estudio 6 con la maravillosa presencia de esta historia viviente que es Renato Paira de Manfredi, Laguna Larga. Yo la verdad que lo conocí en Manfredi a Renato, tuve la bendición de conocerlo en el campo allí y escuchar también parte de sus relatos, y acompañado de Marcelo Guardati, que ha venido desde Laguna Larga para que podamos haber disfrutado de este momento. Y a disposición entonces el libro que se llama La Virginia, Estancia La Virginia, una leyenda. Fragmentos de la historia que también nos involucra o nos abarca, nos acaricia a los oncativenses, ¿no? Así que ahí está, a disposición de todos. Hacemos pausa y ya venimos con más Estudio 6.